Hola familia de Fe y Gracia, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este servicio en línea. La verdad es que ya te extrañamos, pero es la única manera en la que ahorita podemos comunicarnos. Escribe tus peticiones de oración por medio de este video que vas a estar viendo y te mandamos muchos saludos. Ya queremos abrazarte, te extrañamos tanto y pues vamos a comenzar con la prédica. ¿Qué te parece si ahí donde estás, con las personas que tienes a un lado, los tomas de la mano, inclinas tu cabeza y vamos a orar para comenzar? Dios, te damos gracias, papá, porque eres bueno. Espíritu Santo, gracias porque todo el tiempo tú nos hablas, papá. Gracias porque todo el tiempo tú nos enseñas. Gracias porque todo el tiempo tú tienes cuidado de nosotros, papá. Hoy así lo creemos, que tú eres nuestro Padre y nosotros somos tus hijos, papá. Gracias en el nombre de Jesús, papá. Amén. Amén. Muy bien, familia. Quiero comenzar. El tema de hoy se llama intereses moratorios. Este tema que yo le puse fue porque cuando yo estaba estudiando, Dios me lo dio y me dijo: Diego, ¿qué tan dispuesto estás a pagar algo que no te corresponde pagar? Te voy a dar este ejemplo para que sea un poco más sencillo. Un interés moratorio es aquello que tú pagas por no haber tenido los recursos necesarios o usar los recursos que ya tienes para pagar esta deuda. Cuando yo estaba orando con Dios, Dios me dijo: Diego, necesitas entender algo. Yo te he dado recursos suficientes para pagar cualquier deuda, para enfrentar cualquier situación. Te quiero contar algo. Cuando nació mi hija, la muerte y la enfermedad quisieron cobrar su vida. Sin embargo, a causa de una identidad firme en Dios y a causa de entender de que yo soy hijo heredero, yo usé mis recursos para que la enfermedad y la muerte no pudiera cobrar la vida de mi hija. ¿Qué cosas has estado pagando como un interés por la falta de una identidad suficiente? ¿Qué cosas de tu vida no has logrado vencer a causa de no tener una identidad firme en Dios? ¿Qué situaciones no has logrado tumbar a causa de tener una identidad insuficiente en Dios? Al creer en el sacrificio de Jesús, tú y yo, nosotros recibimos algo más allá de solamente la salvación. Se abrió un mundo de posibilidades para ti y para mí. Al creer en Jesús como Señor y Salvador, con esta sencilla fe que nosotros pusimos en Él, nosotros no solamente heredamos la vida eterna, te lo repito, sino que heredamos recursos y heredamos una herencia que tú y yo podemos usar. El punto es, ¿qué tanto la estás usando? Tal vez has escuchado esta frase: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O la otra: al que cree, todo le es posible. Estas dos frases revelan la naturaleza divina. En la mente de Dios, familia, no existen los límites. ¿Qué cosas, a causa de lo que crees acerca de ti mismo, has intentado lograr y no lo pudiste lograr? ¿Qué cosas te has esforzado a hacerlo por ti mismo y no has podido? A través de los recursos que el Padre nos dio y a través de una identidad de hijo heredero, tú puedes vencer y puedes conquistar nuevas tierras. La verdad es que el Padre nos ha dado un sinfín de posibilidades, las cuales nosotros podemos llegar a usar siempre y cuando nos veamos como hijos herederos.
Un hijo heredero no depende de sus propios recursos, sino que depende de los recursos del Padre. Tú y yo pertenecemos a una familia real a causa de que el Padre nos ha incluido en su familia. Y al incluirnos en su familia, nosotros tenemos acceso a estos recursos. Jesús en la cruz y resurrección ha hecho posible esto. Cuando Jesús resucita, Jesús nos entrega un estado. ¿Cuál es este estado? El mismo estado de Él, la misma naturaleza del Padre en nosotros. Cuando tú recibiste a Jesús como Señor y Salvador, tal vez tú no te diste cuenta, porque esto fue un nacimiento del Espíritu. Cuando nosotros lo recibimos, en ese momento la naturaleza del Padre vino a morar dentro de ti y dentro de mí. En otras palabras, al tener hoy su naturaleza del Padre, hoy tenemos sus posibilidades. Te voy a poner este ejemplo. ¿Cuál es la única naturaleza o cuál es la única semilla con la capacidad de producir manzanas? El manzano. A causa de ser un manzano, pues tiene un sinfín de posibilidades de producir manzanas. Solamente por tener esta naturaleza de un manzano. Así tú y yo. Solamente por tener esta naturaleza divina, hoy tenemos un sinfín de posibilidades. Familia, deja de pagar cosas que ya no necesitas. ¿Qué cosas no has podido pagar a causa de usar tus propios recursos? ¿Qué familia no has podido restaurar a causa de hacerlo en tus fuerzas? ¿Qué sueño no has podido cumplir a causa de hacerlo en tus fuerzas? ¿Qué negocio está queriendo cerrar a causa de estarlo haciendo en tus fuerzas? ¿Qué economía no ha podido prosperar a causa de hacerlo en tus fuerzas? El Padre nos dio posibilidades. El Padre nos dio un estado en el cual no hay límites. Por eso el Padre describe estas palabras que dicen, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Si tú puedes creer, verás la gloria de Dios. Estas palabras infunden aliento dentro de nosotros de que creemos en un Dios y Padre en el cual no hay límites. Ahora, tal vez has escuchado esta pregunta que dice, bueno, Diego, ¿por qué si hay tanta maldad y existe Dios, por qué no desciende y en un momento termina con esta maldad? Yo te quiero decir esto, el Padre ya descendió en forma de hombre. Jesús, cuando vino a la tierra, era 100% hombre, pero a la misma vez era 100% Dios. Entonces Jesús nos modela una vida en la cual un hombre con una naturaleza divina puede romper los límites. Si tú has creído en Jesús como Señor y Salvador, bienvenido al mundo en donde lo imposible es posible. Ahora, ¿por qué hablo acerca de que lo que crees acerca de ti es importante? En Proverbios 23:7 dice, lo que el hombre cree en su corazón, tal es él. Lo que tú estás creyendo acerca de ti van a ser los resultados que hoy estarás produciendo. Y te voy a poner este ejemplo muy claro. Si tienes ahí donde estás anotando, si tienes tu celular, tú describes 5 características que te describan a ti, buenas o malas. Puedes poner soy enojón, soy alegre, soy iracundo, soy un amargado, soy muy feliz, soy muy próspero. Estas cosas que tú estás escribiendo, voltea a ver tu vida y te vas a dar cuenta que son los resultados que hoy tienes, simplemente por creer esto de ti mismo. Ahora, cuando tú naciste de bebé, tú no decías, yo soy un enojón, sino que fue una serie de acciones que tú fuiste concluyendo que eras enojón. Y a causa de concluir que eras enojón,
Pues adivina qué, hoy eres la persona más enojona del mundo. Por creer que eres enojón. A causa de lo que estás creyendo, son los resultados que estás produciendo. Es necesario que cambies la manera en cómo te ves a ti mismo. Jesús, es interesante lo que concluía acerca de él. Jesús dijo, el Padre y yo, uno somos. En otras palabras, Jesús estaba diciendo, el mismo estado que tiene el Padre, hoy es mi estado. La misma naturaleza que tiene el Padre, hoy es mi estado. Entonces, a causa de tener esta naturaleza, pues lo único que yo hago es producir los resultados que producen esta naturaleza. Así como un manzano no se esfuerza por producir manzanas, así yo, al ser igual a Dios, yo no me esfuerzo por ser igual a Dios. Simplemente dejo que esta naturaleza divina que ya habita dentro de ti y ya habita dentro de mí al creer en Jesús como Señor y Salvador, comience a fluir. Cuando tú estás en medio de un pleito, si tú hoy en estas 5 descripciones te consideras como enojón o iracundo y estas cosas, en medio de un pleito, tú necesitas decirte a ti mismo, yo soy paciente. Esto, cuando tú te lo estés hablando a ti mismo, se irá metiendo como una conclusión profunda dentro de ti. Y cuando menos te esperes, te vas a dar cuenta que esto es real. Y cuando menos lo esperes, te vas a dar cuenta que sí eres paciente. Así funciona el reino. Primero lo crees que es cierto. Después actúas como si fuera cierto. Y por último, te vas a dar cuenta que es cierto. Hay algunas cosas que te quisiera mencionar que demuestran que te ves como Dios te ve. La primera, no piensas como esclavo, sino como hijo. Esta es una característica que te describe a ti que estás concluyendo de manera correcta. ¿Qué es pensar como esclavo? Esperar que me den. Pero pensar como hijo es, yo tengo y hoy puedo dar. La número 2, te ves como un benefactor. La número 3, en los momentos de crisis, tus cimientos no se mueven. O en otras palabras, cuando la situación está muy mal, tú no dices, ay, soy un tonto, soy un fracasado, soy un menso, soy un enojón, soy un depresivo. Las situaciones más difíciles sacarán a relucir tus conclusiones más profundas. Cuando todo está bien, es muy sencillo creer o darte cuenta de las cosas buenas que tú estás haciendo. Porque cuando hay dinero, pues muchas veces no hay estrés financiero. Y entonces tú no te vas a dar cuenta que no eres iracundo. Porque como no hay estrés financiero, pues tú no te das cuenta que eres iracundo. Pero cuando no hay dinero y cuando tú te diste cuenta que no eres iracundo, entonces ahí puedes ver que hay una conclusión muy profunda acerca de ti. Que si el Padre es paciente, tú puedes ser paciente. Ahí hay una conclusión muy profunda dentro de ti. Que tu prosperidad no depende de algo externo, sino que es algo interno que va a provocar un cambio externo. Esta es una frase que yo siempre digo. Si las situaciones externas mueven lo interno, tú jamás vas a poder mover lo externo. Para tú mover lo externo, vas a tener que ser firme en tus convicciones internas. ¿Recuerdas cuando Jesús hablaba esta parábola y decía, hubo 2 hombres que uno edificó sobre la arena y el otro edificó sobre la roca, sobre cimientos sólidos? A las 2 personas les llegó la tribulación
o a las dos personas les llegó esta ola. Pero aquí la diferencia fue los cimientos, o en otras palabras, lo que cada persona concluía de sí mismo. Lo que concluyas acerca de ti mismo no te va a librar de las buenas situaciones, te va a librar de las malas. El tener cimientos fuertes no sirve para cuando todo está bien. El tener cimientos fuertes sirve cuando todo está mal, cuando tu hijo se está muriendo, cuando la muerte quiere tomar posesión de tu vida a causa de una enfermedad, cuando no hay dinero, cuando te corrieron del trabajo, cuando tu familia se está haciendo pedazos. Ahí es cuando sirven las conclusiones fuertes. Yo no estoy diciendo que las situaciones malas son necesarias para saber nuestras conclusiones, pero muchas veces las sacan a relucir. Cuando llegamos al cristianismo, a veces nos engañamos creyendo que va a ser una vida de color de rosa. Sin embargo, nunca nosotros hemos hablado esto. La vida en el cristianismo es una vida de retos, es una vida de tomar posesión de nuevas tierras, es conquistar nuevos niveles de prosperidad, es conquistar nuevos niveles de paz, es conquistar nuevos niveles de relaciones. No te confundas, familia. El cristianismo no se trata de vivir sin problemas. El cristianismo se trata de enfrentar los problemas con Dios. Es muy diferente, familia, cuando tú enfrentas las circunstancias con Dios a sin Dios. Hubo algo que me llamó la atención cuando estaba estudiando la vida de Pablo, y dice acerca de que Pablo no se llamaba Pablo, se llamaba Saulo. Y yo me puse a investigar por qué cuando Jesús lo llama, le cambia el nombre y le dice, ya no te vas a llamar Saulo, ahora te vas a llamar Pablo. Y le cambia el nombre porque en ese entonces la cultura de los romanos era que si un señor romano tomaba un esclavo para sí, le cambiaba el nombre a este esclavo para que toda la sociedad y el esclavo mismo comprendiera que su estado había cambiado. Esto fue lo que Jesús hizo contigo y conmigo. Hoy el Padre nos ha dado un nuevo estado. Este nuevo estado tiene la capacidad de producir nuevos resultados. Esta nueva herencia de hijo heredero tiene la capacidad de conquistar nuevos niveles. ¿Qué límites te has puesto en tu cabeza? ¿Cuáles son los límites que tú mismo has puesto? El Padre te ha entregado un estado y recursos los cuales son ilimitados. Quita los límites de tu cabeza. Estos solamente existen en ti. Hazlos a un lado. ¿Qué límites te han puesto? ¿Una enfermedad va a dictar hasta dónde vas a llegar? ¿Una pandemia va a dictar tus límites financieros? ¿Una situación en tu familia va a dictar el futuro? ¿Qué límites te has puesto? Te quiero recordar algo, familia. En Dios no hay límites. En Dios los límites se han roto. Tu Padre y mi Padre es el Dios que lo imposible lo ha hecho posible. Medita un poco en esto. ¿Cuáles son los límites que tú te has puesto? Pablo escribe algo en Romanos y dice, la creación está expectante de la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué la creación
está demandando de los hijos de Dios una manifestación, porque la creación reconoce a su creador. La creación sabe que cuando el creador habla, no le queda de otra más que responder. La creación entera sabe que la respuesta a la crisis, que la respuesta a las consecuencias del pecado, que las consecuencias a la enfermedad, la solución está en el Creador. La creación está demandando la voz del Creador. Y esta voz la ha puesto en ti. Esta voz la ha puesto en ti. Esta voz que sana la creación, que sana el cuerpo, que sana las finanzas, que sana la sociedad, que sana las familias. Esa voz ha sido puesta en ti. Por eso es que la creación todo el tiempo está demandándola. Por eso es que la creación todo el tiempo está diciendo, vamos, que se levanten los hijos, aquellos que pueden cambiar esta condición. El Padre descendió, te entregó su naturaleza para que hoy tú y yo pudiéramos producir los resultados que Él puede producir. El Padre, familia, está confiando en ti y en mí. Él cree que tú y yo somos la respuesta. Ya no sigas pagando cosas que no te corresponden pagar. El Padre te ha entregado los recursos. Úsalos. ¿Cuáles son estos recursos? La oración, la adoración, el conocer tu herencia, la creatividad, los dones que el Padre te ha dado. Te quiero dar algunos consejos para comenzar a concluir más profundamente en lo que Dios concluye acerca de nosotros. El primero, conocer a Dios. Si conocemos a Dios, nos conocemos a nosotros mismos, porque a imagen y semejanza del Creador fuimos hechos. Segundo, practica lo que ya eres. Esta naturaleza divina ya fue puesta dentro de ti. Comienza a practicarla y te darás cuenta que es verdad que ya está. Tercero, sé enseñable. Si tú eres una persona enseñable, muchas personas se te van a acercar a enseñarte lo que ya eres. Muchos se van a acercar a impulsarte lo que ven a través de ti. Adorar. Adoración, familia, produce revelación. Si tú adoras, tú tendrás revelación acerca de qué es lo que Dios quiere hacer a través de ti y a través de mí. El siguiente punto, lee la Biblia. El siguiente, sirve. El Padre es un siervo y a través del servicio, el Padre revela su naturaleza. A través del servicio, cuando tú y yo lo hacemos, nosotros revelamos esta naturaleza del Padre y nos damos cuenta que podemos ser siervos, que podemos pensar en alguien más antes que nosotros mismos. Y la última, pon tus cimientos sólidos. Los cimientos sólidos muchas veces van a ser puestos a través de un líder. ¿En dónde lo vemos? Josué siguiendo a Moisés. Los discípulos siguiendo a Jesús. Timoteo siguiendo a Pablo. Si tú te le pegas a un líder, no va a ser sencillo, porque muchas veces te va a corregir y te va a impulsar, pero sí te aseguro algo, tus cimientos van a ser sólidos. Familia, estás capacitado, estás diseñado para vencer cualquier obstáculo que se haya levantado enfrente de ti.
¿Cuál es este obstáculo? ¿Enfermedad? ¿Problemas? Nada está diseñado para detenerte. Los límites se han roto a causa de este nuevo estado que hoy tienes, el mismo estado del Padre. Me da mucho gusto llegar hasta tu casa a través de esto. Me siento honrado de que puedas conectarte y de que puedas escuchar esta palabra. Te amo, familia de Fe y Gracia, y ya quiero verte. Te bendigo.